Sáquenme ustedes de la penumbra en la que vivo. Es que la coordinadora de Memoria Histórica y Cultural de México, que no es otra que Beatriz Gutiérrez, dijo, enemigo vil. Más o menos eso fue lo que en un discurso dice, se puede afirmar, dijo esta mujer, que no es otra que la esposa del presidente, que Madero no tuvo entonces enemigo más cruel, más despiadado, más infame, más perverso y vil que el grupo de periodistas que antes había sido admiradores miserables o lacayos de la dictadura. Que a Madero lo quitó el periodismo. No, es que fíjate, ese es como el uso político de la historia, que es lo que ya hemos hablado aquí. Una cosa es cómo la política o los políticos usan la historia, la manipulan, la acomodan, la empanizan, le dan vuelta, la meten al horno para que cuaje con su retórica y con su discurso. Y otra cosa es propiamente el conocimiento de la historia. ¿Por qué digo esto? Ella, Beatriz lo que hizo fue leer al famoso colaborador muy cercano de Madero, que es, o que fue Federico González Garza. Eso es parte de un discurso. Pero obviamente hay un sesgo y hay un mensaje totalmente para el presente, ¿no? En el momento en que ella decide utilizar ese párrafo, pues obviamente está señalando que la prensa es golpista, o al menos por inferencia, ¿no? Es decir, dice, la prensa que criticó tanto a Madero era vil. Pues, obviamente que entiendes que es una crítica a la prensa actual como lo hemos visto, pero es un acomodo totalmente de palabras y de la historia a modo para este régimen. Porque, como tú lo dices, pensar que nada más la crítica de la prensa, que sí, fue muy dura, muy ruda y demás, pero nada más pensar que la crítica de la prensa a Madero, eso fue todo para que cayera, es no conocer absolutamente la historia. Tomó muchas malas decisiones, hubo ahí una oposición política importantísima, no, en el gabinete tuvo gente que era del porfiriato, que era su tío y su primo, pero que paralizaron toda la actividad, o sea, es una visión muy reduccionista y muy de historia oficial, lo que hizo ayer la memoria histórica a través de Beatriz Müller. Ahora, no hay que olvidar que Madero es quien no disuelve el ejército federal, sino que disuelve el ejército revolucionario y confirma la existencia y el estatus de los oficiales del ejército federal. De los porfiristas, podríamos decir. Porfiristas, desde luego. Luego está ahí el sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, que es quien inicia la rebelión. Bueno, hace un intento antes y es encarcelado, y después es liberado ya en la última intentona que lleva a la decena trágica. Entonces, son el enorme poder que tenía todavía el grupo porfirista en la vida nacional y en el control del ejército. Eso era lo preocupante. Gente como Querido se le volteó, pero yo quiero apuntar en lo que dijo Alejandro. A ver, ¿no fueron sus errores los que llevaron a eso? Su falta de control. Él tenía el hermano incómodo que atendía cuando quería y hacía lo que quería, a su discreción. Bueno, el hermano incómodo funda un periódico para contrarrestar los ataques de la prensa que lo criticaba. Se llamaba Nueva Era. Pero efectivamente, yo creo que podemos encontrar fácilmente 10 decisiones políticas que llevaron a la caída de Madero. Y dejando de lado nada más lo de la prensa, 10 decisiones que él tomó. Errores. Errores políticos que lo llevaron a eso. Sin nada más culpar a la prensa porque le decían ojo parado a su hermano o a su esposa le decían el zarape de Madero, porque era zarape de Madero, y con eso incluso se fundó un periódico que se llamó El Zarape de Madero. O que lo criticaran y que le decían es, insisto, acomodar un discurso de 1913, 1912
que cuaje con esta realidad actual. Me parece que es tramposo, pero así es la historia oficial y eso lo hemos visto en todos los gobiernos. Sí, y a Madero no le criticaban errores que hubiera cometido en su desempeño. Le criticaban cosas como su estatura, como el no haber, por ejemplo, usado la fuerza contra los zapatistas. Era una de las cosas que más le restregaban, ¿no? Hay un libro magnífico editado por Gastón García Cantú que se llama Historia de la Reacción en México, que es extraordinario. Ahí vienen, por ejemplo, todas las poesías de Juan José Tablada en contra de Madero. Madero Chantecler Chantecler era un poema atroz en contra de la persona de Madero, no contra su desempeño ni mucho menos, ¿no? Su físico. Sí, su físico. Entonces, Bueno, de eso que menciona Mario, hay un fragmento que dice: ¿qué paladín vas a ser? Te lo digo sin inquinas, gallo bravo quieres ser y te falta Chantecler, lo que ponen las gallinas. Arturo Telles Velázquez, no mencionaron a Henry Lane Wilson, embajador gringo, quien intrigó también para tumbar a Madero. así es uno de los que conciertan la conspiración. El pacto de la Ciudadela es donde deciden matar a Madero. Pero a él también lo engañaron, ¿no? ¿Qué lo van a engañar, por favor? A ver, pregunto. Él es el motor del golpe. Él detestaba a Madero. Pero no quería a Huerta. Pensó que Huerta se iba a hacer a un lado. Se los chamaqueó. Huerta se chamaqueó a todos, eso hay que decirlo. Sí, ¿verdad? Pero el embajador prestó la embajada, ahí se firmó el pacto. Claro. ¿Y el pacto qué significaba? Entre Huerta y Félix Díaz. El pacto significaba que iba a asumir interinamente la presidencia Huerta, convocaría elecciones y a esas elecciones acudiría como candidato Félix Díaz, ganaría la presidencia y todos felices. Pero se lo chamaqueó Huerta. A la mera hora sí tomó el poder, pero nunca ya pretendió dejarlo. Y pues Félix Díaz salió al exilio, retiraron al embajador, a Henry Lane Wilson, apenas un mes después, en marzo de 1913, pero evidentemente sí asusó mucho el embajador Lane Wilson a los sublevados, y de hecho se comprometió con los sublevados que él reconocería, haría todo lo posible para que el gobierno de Estados Unidos reconociera al gobierno que surgiera después de la caída de Madero.